hay varias cosas muy importantes en este tracking electoral. Por supuesto, lo primero es lo que está pasando en Bogotá. Según ese tracking, hemos visto cómo avanza esa intención de voto casi lentamente por Carlos Fernando Galán, pero ya hoy alcanza el 40%, que esto es algo muy importante que podría significar que no va a haber una segunda vuelta en Bogotá. Arranquemos entonces por el análisis en Bogotá, Jorge. Claro, y yo creo que eso tiene una explicación, es que cuando se mira el escenario de segunda vuelta, Galán a los otros dos candidatos les aumenta la ventaja. Entonces yo creo que mucha gente, y eso es lo que llaman el voto útil, dice, bueno, hagamos segunda vuelta si hubiere competencia, pero en segunda vuelta va a ganar, pues resolvamos esto de una. O sea, ¿qué es lo que está ahora en juego? Parecería en Bogotá, ¿quién queda de segundo? Y no olvidemos que eso es importante porque claro, el que quede de segundo puede ir al Consejo a hacer control político y eso le da una nueva carrera. Juan, ¿usted cree que si Bolívar queda de segundo, acepta? Yo creo que le va a tocar aceptar si queda de segundo, no es si quiera o no. Yo estoy pensando ya en el contexto postelectoral porque yo creo que Galán ha crecido estable. Ha estado súper estable y es muy posible que gane en primera vuelta, como también yo creo que le va a tocar a Gustavo Bolívar aceptar el cargo del Consejo, ser el concejal de la oposición y ser el líder de la oposición. Y también este tipo de campañas y gracias al estatuto de oposición que da el paso para que sea concejal, es una cosa de posicionamiento político. O sea, ser el líder de la oposición en la capital de Colombia lo pone en el panorama de la discusión casi diaria política en el país. Pero Juana, sincerémonos un poco, ¿sí le interesará a Gustavo Bolívar ser el líder de la oposición? Porque es que él dijo, se fue del Congreso porque decía que no le alcanzaba el sueldo de congresista. ¿Será que le alcanza el sueldo de concejal? La cosa es que ya no va a ser una discusión personal. Ya le va a tocar un poco hacerse violencia y sacrificarse por su movimiento y por el pacto histórico. Sí, un poco está en juego el pacto histórico. Exacto, Julio César. A escribir a toda máquina para ganar plata antes de comenzar a ser concejal. Gustavo Bolívar, a mí sí me sorprende lo floja que ha sido la campaña de Gustavo Bolívar. Es decir, si vemos los datos de la campaña presidencial, Gustavo Petro en primera vuelta sacó en Bogotá el 47% de los votos, casi la mitad de los votos en Bogotá. Y hoy Gustavo Bolívar no llega ni siquiera a la mitad de ese número que uno podría decir, digamos, es el, no sé si el petrismo duro, pero sí, digamos, los sectores de izquierda de la capital. Es decir, ni siquiera ha podido conquistar el voto de izquierda Gustavo Bolívar en esta campaña. Y me pregunto si es porque Gustavo Bolívar ha sido un candidato muy malo, ha hecho una campaña muy mala, o también porque el electorado bogotano está rechazando al gobierno de Petro. En todo caso, pueden saben ser que esas uno dos también cosas. ve en estos resultados que me lo hacía ver hace algunos minutos Jorge Iván, muy cerca a Juan Daniel Oviedo de Gustavo Bolívar. Juan Daniel Oviedo todavía está en esa disputa por quedar de segundo. Pues parecería que esa es como la única novedad que se daría. Están ahí 3, 4 puntos, pero uno ve en la evolución que mostraba que hay un estancamiento de Oviedo que no parecería que lo fuera a revertir en estas 2 semanas. Y finalmente yo quiero preguntarles, Carlos Fernando Galán ha ido ganando terreno hasta pasar este 40% para explicarle a nuestros televidentes que solamente habría una segunda vuelta si es que el candidato no alcanza el 40% de los votos y no le lleva un 10% de ventaja al segundo, que en este caso parece que sí se va a dar. Pero ¿a quién le está quitando votos Carlos Fernando Galán, que ya está subiendo por encima de ese umbral del 40%? Juan y Julio César, porque Jorge Iván ya... Carlos Fernando Galán, o sea, le quitó, por ejemplo, ayer llegó Juan Carlos Lozada, a la campaña de él del liberalismo, sector animalista, entonces se ve que estas últimas semanas está quitando voto de opinión por todas partes, por sector animalista, por sector... Lucho Garzón yo ya no creo que tenga votos, ¿no? Es como un sector del Partido Verde que lo apoya, que es pequeñito, pero entonces está sacando votos de donde pueda y si sigue así, lo más probable es que gane en primera vuelta, sin duda alguna. Yo creo que, digamos, el riesgo para Bolívar en términos de que no pase a segunda vuelta, que sería mal resultado, es que la candidatura de Juan Daniel Oviedo se desmorone durante los últimos días. ¿Por qué se puede desmoronar? Porque los electores de Juan Daniel Oviedo se deslicen hacia Galán, digamos, como una suerte de voto útil. Esa es como el riesgo para la candidatura de Bolívar. Bueno, y en estos resultados del tracking electoral hay 3 ciudades que desde el principio parece que ya están jugadas, que son Medellín con Federico Gutiérrez, Barranquilla con Alex Char y Bucaramanga con Jaime Andrés Beltrán. Pero hay una ciudad que está todavía ahí en disputa, que es Cali. En Cali pasaron 2 cosas importantes. La primera, que Miyerlandi Torres ya bajó al 4.º puesto, que era una gran candidata, hay que decir, y una apuesta para muchos caleños. Y la segunda, que otra vez Roberto Ortiz le está cogiendo ventaja a Alejandro Eder. Analicemos eso y quiero arrancar por el Cali rápidamente. Por favor. Pues lo que uno siente es que Alejandro Eder está llegando o llegó a una especie de techo político. No pareciera que
los votantes de izquierda, del pacto histórico, vayan a servirle de caladero electoral para sacar votos y sobrepasar al Chontico. Al revés, más bien allá puede pasar lo contrario que pasa en Bogotá, es que la izquierda caleña, para evitar, digamos, un gobierno de Alejandro Eder, se deslice hacia la candidatura del Chontico y le reste votos, por ejemplo, al candidato del pacto histórico que ahorita está de tercero. Julio lo ha dicho desde el principio de los análisis que hemos hecho en esta época preelectoral, y es que no hay que subestimar al Chontico. Siempre ha dicho como no, el Chontico es muy fuerte y no hay que subestimarlo, y él tiene de verdad, además, ha mostrado que puede bajar, pero puede repuntar, ¿no? Como el tracking, y lo más probable es que también gane las elecciones en Cali. ¿Será que se le están moviendo esos votos de Millerlandia al Chontico? Yo creo que la diferencia está un poco la campaña en calle. O sea, si uno mira la campaña del Chonto, es una campaña en calle, digamos, conectado como con el pueblo, y eso Julio nos lo ha hecho saber que en Cali eso es como que muy importante. El voto. Él entiende la idiosincrasia de claro, del caleño. En cambio, digamos, la campaña de él parece más orientada a redes, al voto de opinión. No ha entendido que, digamos, el voto está ahí, y creo que en eso Chonto es fuerte, y por eso, a pesar de la alianza con Diana, que hizo como una especie de efecto de su vida, se estancó, ha empezado a caer, y en cambio el Chonto ha reaccionado. Y lo que le a ese decía, nuevo ¿le escenario. está robando votos a Millerlandi? Porque es curioso que casi lo que baja Millerlandi es lo que sube Roberto Ortiz. Puede ser, sí, la gente comienza a hacer el voto útil, ¿no? Entonces parece más cercano los votos de Danis y de Millerlandi con el Chontico que con Eder. Correcto. Hay muchas cosas que discutir y que debatir. El primer tema es un informe que está preparando el equipo político de Noticias RCN para el mediodía, y que es algo que parece realmente absurdo. Candidatos que ya no son candidatos porque fueron revocados, porque están inhabilitados, porque las tutelas le fallaron en contra, y que van a aparecer en el tarjetón. Tenemos el caso de Tulio Gómez en Valle del Cauca, Rodolfo Hernández en Santander, Jorge Agudelo en Santa Marta, que ya no es candidato y la registraduría sí lo asumió, pero va a aparecer en el tarjetón. Diana Rojas, que renunció, pero va a aparecer en el tarjetón. Mauricio Jaramillo en Tolima, que fue inhabilitado también por el Consejo Nacional Electoral, pero van a aparecer en el tarjetón. Esto, por supuesto, es una alerta que estamos lanzando desde Noticias RCN, porque puede generar muchísima confusión el día de las elecciones. Y es un tema que queremos poner aquí sobre la mesa en este sofá electoral. Arranquemos por el tema de Valle del Cauca, porque allí van a aparecer en el tarjetón de Valle del Cauca Tulio Gómez, que ayer justamente le salió ya el fallo de tutela diciéndole: no, señor, usted no es candidato. Le revocaron la inscripción antes del 29 de septiembre, que era el plazo para modificar inscripciones. Y en el tarjetón de alcaldía van a aparecer Wilson Ruiz y Diana Rojas. Entonces, nuevamente, Julio César, su tierrita. Pues, además de confusión, los electores pueden reclamar que eso deslegitima el proceso electoral, ¿no? Porque si votaron por un candidato que está en el tarjetón, pues parece que el tarjetón le da el aval a ese candidato. Y, por ejemplo, Diana Rojas ya renunció hace varias semanas, esperaría uno que no aparezca en el tarjetón, caso parecido al de Tulio Gómez. Pero, digamos, para ser abogado un poco del registrador, que no es santo de mi devoción, pero también uno podría pensar que esto es más bien fruto de la incertidumbre jurídica sobre quiénes pueden ser candidatos. Porque como están en peleas peleas judiciales de quién puede participar y quién no puede participar, pues imagínense que inhabiliten a un candidato hoy, lo saquen del tarjetón y por una tutela o por lo que sea, dentro de una semana lo vuelvan a habilitar y no está en el tarjetón, pues sería todavía más grave. Entonces, yo creo que este tema de los tarjetones es fruto, digamos, de esa inestabilidad judicial, jurídica, frente a quién puede aparecer y quién está habilitado para ser candidato. Claro, es cierto, pero ¿cómo va a ser el panorama este 29 de octubre con ciudadanos que van a llegar a los cubículos de votación y se van a encontrar con la fotografía de personas que no son candidatos, pero que seguramente muchos de ellos ni siquiera saben que no son candidatos, porque además ellos hoy en día siguen en campaña? Eso va a ser una locura. Eso en serio va a ser una locura. Yo he visto, por ejemplo, a Rodolfo Hernández, que sigue 100% en campaña. Videos, ayer subió por lo menos un video haciendo ejercicio porque se está preparando para ser gobernador de Santander. Entonces él está en forma, está 100% en campaña. Entonces yo voy a votar, llega el tarjetón, está mi candidato que hasta hace 24 horas está en campaña. Entonces, ¿cómo me van a decir que mi candidato que está en campaña hasta hace poquito aparece en el tarjetón, no es candidato? Ha hecho más campaña ahora que no es candidato que cuando fue candidato a la presidencial. Además que no estamos hablando de candidatos cualquiera que están por allá de quinto, de sexto en las encuestas, es que son el primero o el segundo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien que no es candidato obtiene más votos que el que quedará como alcalde o como gobernador? Muy Jorge Iván? complicado. Por ejemplo, ese escenario podría darse en Santa Marta.
¿sí? Agudelo podría... Además, porque Caicedo le está haciendo campaña. Claro, en el preconteo 100%. de los jurados de votación podría obtener la mayoría de votación, en el escrutinio sería distinto, porque ahí sí el Consejo Nacional Electoral no lo contabilizaría, pero eso daría para una discusión jurídica. Entonces, que los resultados de las elecciones terminen discutiéndose en los despachos judiciales no es un buen mensaje. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó con la registraduría? O sea, la registraduría ya tenía la información un poco de cuáles candidaturas habían sido revocadas. ¿Por qué el proceso de impresión no tomó en cuenta eso? Ahí Claro. queda una duda muy compleja. Y lo cierto es que ninguna de esas candidaturas que fueron revocadas por el Consejo Nacional Electoral fueron revividas y tenían esa información al 29 de septiembre, que era el plazo para hacer la modificación de los tarjetones. Solamente una medida cautelar, digamos, se activó en el caso de Santa Marta, pero al final, de fondo, el fallo de tutela, cuando acumuló todas las tutelas, es que no tenía derecho a inscribirse este candidato por Fuerza Ciudadana. Y pasemos a este tema, al de Santa Marta, porque esta, digamos, que es una de estas grandes movidas electorales de las últimas 2 semanas, y es que se cae la candidatura de Patricia Caicedo, que es la hermana del gobernador de Magdalena. Ella estaba aspirando a Santa Marta. Unas medidas cautelares le permiten inscribir a otro candidato, pero finalmente ese candidato ya no es candidato. Todo esto en medio de la decisión de Carlos Caicedo de renunciar a la gobernación, que es algo inédito en nuestro país, pero que ya vimos varios casos en estas elecciones, de renunciar para salir a hacerle campaña. ¿Cómo va a ser la cosa ahí en Santa Marta? Con Jorge Agudelo, que no es candidato, con el exgobernador haciéndole campaña y sigue en campaña, y con Jorge Agudelo además en el tarjetón, ¿no? Es que Fuerza Ciudadana puede ganar en Santa Marta. Entonces imagínense, gana Fuerza Ciudadana en Santa Marta el preconteo, pero resulta que el candidato electo no es candidato, porque no podía ser candidato. Entonces esto genera además un montón de discusiones sobre la democracia, el derecho al voto, a votar. Además yo como individuo, como ciudadana que voto por tal persona, ¿cómo me van a decir ahora que la mayoría de votos no eligen alcalde en Santa Marta, sino que gana la segunda persona? Entonces eso va a ser, yo creo que un panorama inédito y muy grave, y que, como dice Jorge Iván, se va a dedicar además en los tribunales. Se decidirá. Jorge Iván y Julio César, rápidamente, para ir a nuestro recomendado de viernes. Pienso lo que tú decías, el elector de Fuerza Ciudadana, el ciudadano que genuinamente cree en ese movimiento político y le dicen, ¿cómo así que no va a poder tener candidato? Pero en el tarjetón sale, eso va a generar una discusión muy grave, que incluso se va a terminar trasladando a la Corte Interamericana, porque lo que está detrás de eso es si autoridades administrativas pueden restringir los derechos políticos de los ciudadanos en contra de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues los guardianes de la democracia, que son la registraduría y también el Consejo Nacional Electoral, están haciendo un papel muy precario, y esto mina la confianza de los ciudadanos en todo el sistema. Eso es sumamente grave. Y finalmente, entonces, recomendado de viernes. Una película, Golda, a propósito de la crisis en Gaza. Ella fue la primer ministra israelí que tuvo que lidiar con la crisis de Yom Kippur en el año 73. Es como si hubiera hecho para estos tiempos. Vayan a ver la película Golda. Yo los invito hoy a las 8 p.m. en el Cabaret Rosa en Bogotá al concierto de un grupo que se llama La Chiqui y su mala reputación. Buenísimo. Mañana en Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Orquesta Filarmónica Juvenil va a estar música clásica con las 4 estaciones de Vivaldi. Bueno, y yo también les tengo una invitación, sí señor, el domingo a las 7 de la noche por el canal RCN, el debate de la gente, y una gran invitación para que ustedes sean los que le pregunten a los candidatos. Pueden enviarnos sus preguntas para que sean respondidas con un sí o con un no por los aspirantes a la alcaldía de Bogotá.